Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Antes de empezar con el tema, quiero saber si tienen alguna consulta con respecto a los ejercicios que se les pidió desarrollar ayer. No, licenciada. No. Posteriormente, esto lo vamos a ir desarrollando ya implementando ciclos de repetición. Pero la lógica de la estructura de decisión no va a variar. Si no tienen consultas, entonces pasemos al tema nuevo, que son ciclos de repetición. Ok. Ciclos de repetición, bueno, vamos a ver específicamente hoy uno que se llama mientras, pero conceptualicemos lo que es un ciclo de repetición. Es una estructura que nos sirve para repetir un bloque de instrucciones n cantidad de veces. Ok, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, miren que voy a hacer un programa para calcular la nota final de todos ustedes. Hay como 35 alumnos matriculados, ¿verdad? Entonces, equivale a que yo tengo que ingresar las notas parciales de 35 personas en el sistema. Y tengo que hacer 35 veces la operación aritmética de calcular la nota final. Ahora, sería incorrecto que yo escribiera 35 veces la operación de lectura, ¿verdad? Y que después escribiera 35 veces la operación aritmética para determinar la nota final, porque se trata exactamente de las mismas operaciones, o sea, leer nota del parcial 1, leer nota del parcial 2, leer nota del parcial 3 y después, supongamos que es una media aritmética, decir nota final es igual a parcial 1, parcial 2, parcial 3, sumar los 3 y después ese resultado de la suma se divide entre 3. Exactamente las mismas operaciones, o sea, no difieren para cada uno de los 35 alumnos. Lo único que va a diferir, obviamente, es el contenido. Si alguien sacó 90 en el primer parcial, otro pudo haber sacado 60, otro 80, etcétera. Pero sigue siendo el mismo dato, la nota del primer parcial. Entonces, en ese caso, cuando yo tengo que repetir n cantidad de veces un mismo bloque de instrucciones, yo lo que hago es incluir ese bloque de instrucciones en un ciclo de repetición, de manera tal que las operaciones que estén escritas dentro del ciclo se van a ejecutar n cantidad de veces. Ese n cantidad de veces yo lo voy a definir previamente. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Digamos que acá vamos a realizar un algoritmo que sume números, que sume dos números. Entonces yo les digo, bueno, quiero que me sume, que haga tres sumas. ¿Okay? 3 veces la operación de suma. Entonces supongamos que digo, número 1
número 2, suma. ¿Ok? Después voy a decir, escribir cuál es el número 1 y voy a leer número 1. Después hago lo mismo con el número 2. Vamos a copiar. Y verdad que después voy a hacer la operación de la suma. Ya tengo los dos números. Entonces suma es igual a número 1 más número 2. Y después escribo el resultado. Bien. Entonces, si ejecutamos este algoritmo, yo dije que quería que me realizara 3 sumas. Veamos. Primer número, 4. El segundo número, 2. El resultado de la suma es 6. Ejecución finalizada. ¿Cuántas sumas me realizó? Una, ¿verdad? Está codificado para una sola vez. Ay, pero me dijo que 3. ¿De qué voy a hacer? Utilizar la función repetir. Sí, pero fíjense que si yo hago esto, vamos a plantear la forma que no se debe de hacer para que ustedes comprendan. Miren, ahí acabo de repetir. ¿Ven? Suma 1. Porque a mí me dijeron que hiciera 3 veces la suma. Entonces ahí está. Entonces suma 1. ¿Ok? Entonces ahí está la primera. Bueno, esa es la primera. Después, bueno, me pidieron 3 veces, entonces aquí voy a escribir las instrucciones para la tercera vez. Suma 2. Y después voy a escribir las instrucciones para la tercera suma. Suma 3. Ok, yo ya cumplí. Ya hice lo que me dijeron. Me dijeron que hiciera 3 sumas. Ahí están. Suma 1. Suma 2. Y ahora la suma 3. Bueno, ya lo hice. Para mí que está correcto porque es el resultado que me pidieron, hacer 3 sumas. Pero no importa tanto el resultado, sino cómo llegué yo a ese resultado. Cómo lo hice, cómo planteé mi lógica. Vean, esto se llama redundancia. El mismo bloque está escrito varias veces de forma innecesaria, lo que provoca que mi código se haga mucho más grande. Entre el código sea más grande, es más difícil de comprender. De lo que tengo yo que utilizar en este caso es un ciclo de repetición. ¿Ok? Se los digo porque, se los pongo así, porque una vez puse un examen de calcular la tabla de multiplicar de X número. ¿Ok? Y entonces, en lugar de utilizar un ciclo, la escribieron a mano. Esto ya me escribir a mano. Por ejemplo, 5 por 1 es igual a tanto. Una línea de código. Después, siguiente línea de código. 5 por 2 igual a 10. Otra línea de código. 5 por 3 igual a 15. Y entonces cuando yo le pongo, esto está incorrecto. ¿Pero por qué? Me dice el alumno. Si da el resultado que se necesita. Sí, pero lo que importa, lo que se evalúa también es la forma en cómo usted plantea el ejercicio. Y lo que denota acá es que yo no conozco, no manejo todas las estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que no se debe de hacer. En el momento en que nosotros realizamos el análisis, debemos de determinar cuáles son las instrucciones que se van a repetir. Si a mí me piden realizar N cantidad de veces una acción específica, no significa que la voy a escribir N cantidad de veces, significa que la voy a incluir dentro de un ciclo de repetición. Ahora, ¿por qué? Vean, si yo les dijera a ustedes, no, este algoritmo ya no va a ser 3 sumas, va a ser 100 sumas.
pues ahí tenemos un gran problema, porque ustedes no me van a repetir 100 veces este bloque de código. Desde aquí ya podemos ver que el planteamiento está incorrecto. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Aquí tengo el algoritmo. Bien, lo vamos a analizar. El mismo ejercicio, solo que ya incluye ciclo de repetición. ¿Bien? Voy a ejecutarlo. Vean que acá, vamos a subir esto, solo escribo una vez la lectura de datos. Solo escribo una vez la operación de la suma y solo escribo una vez el resultado. Ejecutemos. Entonces me pregunta, ¿cuántas sumas tiene que realizar? Ok, 3. Okay, número 1, número 2. El resultado de la suma número 1 es de 7. Ahí va con la siguiente suma. El resultado de la suma número 2 es 9. Esa fue la segunda y esta tendría que ser la tercera suma. El resultado de la suma número 3 es de 14. Entonces esta acción de pedir los números 3 veces y de hacer la suma e imprimir el resultado es lo que yo tengo dentro de mi ciclo de repetición. Vamos a ver cómo se estructura un ciclo de repetición. ¿Okay? Entonces yo aquí voy a ir colocando código, comentarios con la explicación. Entonces, lo básico, lo primero que tenemos que entender cuando manejamos un ciclo de repetición es que este depende de una expresión lógica. Ya sabemos que las expresiones lógicas son aquellas en donde nosotros utilizamos los símbolos mayor, menor, igual, diferente, etc. Eso es fundamental, ya que la forma de controlar si el ciclo se sigue repitiendo o por el contrario finaliza depende de la evaluación de una expresión lógica. En el caso del mientras, de la estructura mientras, aquí la tenemos. Podemos decir que la estructura mientras evalúa en primer lugar una expresión lógica. Y dependiendo del resultado, se decide si se ejecutan las instrucciones que están dentro del ciclo. ¿Okay? Si la expresión lógica es verdadera, se ejecutan estas instrucciones. Pero si es falsa, se ejecuta la primera instrucción que está después del fin mientras. Analicemos qué significa esto. ¿Bien? ¿Qué significa? Mientras la expresión sea verdadera, hacer, ¿qué va a ser? Lo que yo definí dentro de mi ciclo de repetición. Mientras, por eso, mientras la expresión sea verdadera, vamos a seguir repitiendo el ciclo. El ciclo continúa. Pero cuando esta expresión sea falsa, yo ya no puedo entrar a lo que está dentro del ciclo, sino que me voy a tener que ir a la siguiente instrucción después del fin mientras. Podemos poner un rótulo acá y decir fin de las sumas. Ya no puedo seguir sumando. ¿Estamos claros con ese concepto antes de pasar al siguiente punto? Repito, la instrucción mientras, que es un ciclo de repetición, va a ejecutar las instrucciones que contiene
mientras la expresión lógica sea verdadera. Pero cuando la expresión lógica es falsa, no se ejecuta lo que está dentro del ciclo, sino que se ejecuta lo que está después del fin mientras. Esa es la primera definición. ¿Quedamos claros? Sí. Ahora, vamos específicamente con lo que es la expresión lógica, con esta parte de acá. Bien, entonces aquí yo tengo que aprender a diseñar la expresión lógica correcta. ¿Para qué? Para que el ciclo mientras se repita las veces que se necesita que se repite. Entonces vamos a considerar aquí dos aspectos en cuanto a la expresión lógica. Entonces debemos utilizar una variable de control, la cual nos ayuda a llevar un control del número de veces que el ciclo se repite. En este caso, para este ejercicio, mi variable de control se llama contar. O sea que me va a llevar esto. Se repitió la primera vez, se repitió la segunda vez, se repitió la tercera vez, etc. Eso significa la variable de control. ¿Okay? También debemos tener establecido un valor que se considera el límite de mi ciclo. ¿A qué se refiere el límite? ¿Qué significa el límite? ¿Hasta cuántas veces se va a repetir? Ese es mi límite. Si me pidió hacer 3 sumas, ¿cuántas veces se va a repetir el ciclo? 3 veces. Entonces yo debo de fijar ese límite. Entonces la expresión lógica que voy a diseñar para mi ciclo mientras tiene que considerar dos aspectos. Primero, ¿cuál es mi variable de control? Y segundo, ¿cuál es el límite? Mi variable de control en este ejercicio se llama contar. Examinemos la variable contar. Está definida acá, contar, de tipo entero. Y miren que yo le declaré un valor inicial. Miren. Valor inicial que me permite que al menos la primera vez se ejecute el ciclo. O sea que yo le estoy dando un valor inicial, yo le estoy asignando antes, ojo, antes de entrar al ciclo, un valor inicial a mi variable de control. Entonces ahora, repito, mi variable de control la definí, le di un valor inicial y después procedo a diseñar mi expresión lógica con esa variable de control. Entonces yo digo contar. Bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tiene que llegar contar? ¿Cuántas veces tiene que ser repetida? Yo pude haber dicho aquí hasta 3. No hay ningún problema. El asunto es que si yo digo hasta 3, este algoritmo únicamente me va a servir para hacer 3 sumas, pero yo quiero dejarlo abierto. Aquí no hay ningún problema, se va a hacer 3 veces. Pero yo quiero dejarlo abierto para que sea el usuario que decida cuántas sumas quiere realizar. Por eso estoy representando el límite con la variable n. ¿Okay? Entonces, mi expresión lógica se forma con la variable de control, ¿okay? Comparándola con el límite, con el número de veces que se debe de repetir las instrucciones. Analicemos n. ¿Quién es n? N, miren que aquí no la definí. N es una variable entera. ¿Qué dato voy a leer en n? Estoy preguntando, ¿cuántas sumas tiene que realizar? 5. Entonces, n va a tener valor 5. 7 sumas, ok, n va a tener valor 7. Entonces, ¿para qué me sirve preguntar eso?
para determinar el límite de mi ciclo. Si me dijo que 5, bueno, va a llegar hasta 5. Si me dijo que 7, bueno, n tiene 7, entonces va a hacer 7 veces el ciclo. Permítanme. Todos escuchan, ¿verdad? Hay una compañera que dice que no escucha nada. Sí, se escucha, Lick. Sí, pero le voy a escribir a ella para que revise. Bien, entonces como les decía, n determina cuántas veces se va a repetir el ciclo, hasta dónde. Entonces aquí digo, desde por ejemplo, ¿desde dónde? Desde 1, o sea, una vez, ¿hasta dónde? 3 veces si n vale 3. 5 veces si n vale 5. Entonces ahí tienen la expresión lógica. Debe de incluir dos cosas. La variable de control, que en este caso me indica dónde va a comenzar, suma número 1, y n, el límite, que en este caso indica hasta dónde va a llegar el ciclo, a cuántas sumas vamos a realizar. De eso con respecto a la parte inicial, o sea, a esta instrucción. Mientras contar sea menor o igual a n, hacer. Todo lo que he explicado solo es con respecto a esa línea. Entonces ahora, ¿qué debo de incluir dentro del ciclo? Como les dije, el análisis del ejercicio es el que me va a determinar cuáles son las instrucciones que se tienen que repetir. En este caso, como lo que me piden es hacer varias veces la suma, entonces yo tengo que leer los números que se van a sumar. Si son 3 sumas, tengo que hacer la lectura 3 veces. La operación de suma también se va a repetir y la impresión de resultados es otra cosa que también se va a repetir. De este bloque de acá específicamente son las acciones, el proceso que se va a repetir. Ahora me queda una línea dentro del mientras, esta de aquí. ¿Qué significa? Vean, este tipo de instrucciones tenemos que aprenderlas muy bien. Fíjense que la variable contar está a ambos lados del símbolo de asignación. Yo estoy diciendo, contar es igual a contar más 1. Miren, la misma variable está a ambos lados del símbolo de asignación. Eso es cuando una variable se incrementa a ella misma. En este caso, esta es una variable tipo contador. Una variable tipo contador se incrementa a ella misma siempre en la misma cantidad. En este caso, el incremento siempre va a ser más 1 porque yo estoy contando suma número 1, suma número 2, suma número 3, etc. Entonces voy incrementando en más 1. Pero pueden haber situaciones en que yo necesite hacer un incremento, por ejemplo, de más 2. Si yo les dijera a ustedes, trabájenme solo con números pares, empiecen desde el 2 y trabájenme con números pares. Entonces, ¿qué va ahí? 2, 4, 6, 8. ¿Cuál es el incremento ahí siempre? Más 2. Eso también es un contador. Pero siempre, la condición es que siempre se va a incrementar en la misma cantidad. Eso es el tipo de variable. Ahora, ¿por qué yo necesito este tipo de variable en mi ciclo? Bueno, esto es, aquí es obligatorio, miren, se debe incluir una instrucción que modifique el valor de la variable de control. Vamos a poner, se debe incluir dentro de ciclo. Aquí estoy todavía dentro de ciclo. Una instrucción que modifique el valor de la variable de control. ¿Cuál es el motivo de esto? Bueno, llévenme la secuencia de la lógica.
contar tiene un valor inicial de 1. ¿Ven? Y asumamos que son 3 sumas, así que n es igual a 3. Digo, mientras contar sea menor o igual a 1. Entonces, ¿qué valor tiene 1 ahorita? Es la primera vez que evalúo el mientras. 1. ¿Y n qué valor tiene? 3. ¿Es 1 menor o igual a 3? Sí, verdadero. Entonces voy a hacer la suma. Todo esto lo voy a repetir. ¿Bien? Ahora, viene y me dice contar es igual a contar más 1. Si antes contar valía 1, pero yo le incremento más 1, el nuevo valor de contar es 2. Entonces hace fin mientras, el fin mientras siempre va a regresar acá. No es que sigue para abajo, no, siempre regresa, porque esta es la acción del ciclo de repetición. Siempre regresa a evaluar. Ahora contar vale 2. ¿Es 2 menor o igual a 3? Sí. Bueno, todavía es verdadero, así que vengo y ejecuto la segunda suma. Después me dice, contar es igual a contar más 1. O sea que los dos que ya tenía de contar más 1 son 3. ¿Qué significa? Que voy por la tercera suma. Fin mientras. Regreso y evalúo. Contar que vale 3. ¿Es 3 menor o igual a 3? Sí, sí. Entonces vuelvo a entrar y ejecuto la tercera suma. Ejecuto la tercera suma. Después vengo e incremento nuevamente contar. Ahorita vale 3 y le incremento más 1. ¿Cuál es el nuevo valor? 4. Fin mientras, regreso y evalúo. ¿Es 4 menor o igual a 3? Falso. Ya se pasó del límite. Como es falso, miren, hasta este punto, yo voy a decidir, ¿verdad? Si esto es falso, me voy a la siguiente instrucción después del fin mientras, que es escribir fin de las sumas. Ya no pude entrar al ciclo porque la condición se evaluó falsa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta línea de código? ¿Sí alguien comprendió? ¿Cuál es el objetivo de esa línea de código? ¿Para qué me servía ese incremento en más 1 de contar? Para que la expresión siga Para siendo llevar el verdadera. manejo. ¿Me lleva el control de qué, muchachos? De cuántas veces se está ejecutando el ciclo de repetición. Vean, ya lo habíamos ejecutado. Entonces miren que aquí yo voy imprimiendo el valor de contar. El resultado de la suma número 1, el resultado de la suma número 2. Ajá. Lo que dijo el compañero le sirve para controlar que la expresión siga siendo verdadera, porque si se sobrepasa de las números de selecciones. Exacto, me sirve para llevar el control de cuántas veces se repite el ciclo. Ya cuando la variable de control pase del límite, este es el límite. Si quieren le podemos llamar límite a este en vez de n. Límite. Y entonces acá sería también límite. O sea, ya cuando contar pase del límite, ya esta expresión se va a evaluar falsa, ya no puede entrar al ciclo. Entonces, hay que incluir una instrucción que modifique el valor de la variable de control. Esa es una regla del ciclo de repetición. Eso es obligatorio, porque si no, nos va a pasar algo. Pero vamos a poner esto como comentario. Lo voy a quitar. Solo voy a dejar esto. Ya no tengo incremento de la variable de control. Vamos a ejecutar. 3 sumas. Entonces, miren, 3 es el límite. Okay. Leer límite, 3. Entonces, 3 es el límite. Entonces, número 1. Esta es la primera suma. La suma número 1 es de 11. Perfecto. Ahora voy con, esta sería la suma número 2. Ahí está. Pero fíjense, miren,
Voy por la suma número 2, ¿verdad? Pero miren, suma número 1, suma número 1. Acuérdese que yo ya eliminé. Acabo de poner como comentario esta línea de código, por lo tanto no se ejecuta. Esta debería de ser la suma número 3, la que voy a hacer ahorita. Me sigue poniendo número 1, pero ya voy por la número 3. Pero ustedes se van fijando que este 1, 1, 1 es el valor de la variable contar. Entonces, como ya no hay incremento de contar, siempre me está dando 1, 1, 1. ¿Verdad que eran 3 sumas? Pero ya voy por la 4. Miren. Voy por la 5. El asunto es, ¿y yo cuándo voy a poder terminar este ciclo de repetición si siempre estoy apuntando a 1? Y como siempre contar va a ser 1, nunca va a llegar al límite. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Yo puedo seguir todo el día, si ustedes quieren, haciendo esto. Porque no codifiqué una forma en que el ciclo de repetición llegue a su fin. Esto se conoce como ciclo infinito. O sea, no hay forma de terminarlo a menos que yo interrumpa abruptamente la ejecución del programa. Este es un error de codificación, un error de lógica. Entonces, todo esto se produce porque a mí se me olvidó incluir dentro de mi ciclo una instrucción que modifique el valor de la variable de control. Entonces, vamos a volver a poner el contar es igual a contar más 1. ¿Cuántas sumas? 3. No, esta sería la primera suma. Miren, suma número 1 es de 9. Voy con la segunda. Suma número 2, miren, hoy sí, 1, 2. ¿Por qué? Porque este 1 y este 2 son los valores de la variable contar. Entonces, primero entró valiendo 1, pero después hubo un incremento en más 1, ahora es igual a 2. Ahora voy con la tercera suma. Miren, suma 3 por el incremento que hubo en más 1 y me dice ejecución finalizada. Perfecto. Se hicieron 3 sumas. Entonces, ¿qué hay que hacer para que un ciclo funcione adecuadamente? Primero, en el análisis, definir cuáles son las acciones que son sujetas de repetición. Número 2, diseñar de forma correcta la expresión lógica que va a controlar el ciclo mientras. Y tercero, incluir dentro de mi ciclo una instrucción que modifique el valor de la variable de control de manera tal que se pueda llegar al final del ciclo. Analicen, por favor, por si tienen alguna consulta. ¿No hay consultas? Hable. Ok. Entonces, chequeamos el ciclo de repetición. En el pseudocódigo, permítanme un momento.
Este es el ciclo. Lo que tenemos acá. Bien. Vean ustedes, aquí comienza el ciclo. Miren, mientras contar sea menor o igual al límite. Entonces se desprende la parte falsa hacia dónde nos conduce. Nos conduce hacia el fin del algoritmo. Pero la parte verdadera, esta que está acá, es la que indica cuáles acciones son sujetas de repetición. Entonces aquí está la lectura de los números, la operación aritmética, la impresión del resultado. Aquí está el incremento de la variable de control. Vean la línea de flujo. Una vez que yo definí todas las instrucciones, la línea de flujo regresa. ¿A dónde va a regresar? ¿No? A la parte inicial del ciclo para poder evaluar nuevamente la expresión lógica y determinar que si es verdadera, continúa con el ciclo, pero si es falsa, sale del ciclo. ¿Verdad? Entonces es en diagrama de flujo, ¿cómo se grafica? Un ciclo mientras. Bueno, iba a explicarle otro ejercicio, pero no tenemos tiempo. Solo nos quedan 2 minutos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner este y el otro que tengo para explicar en un documento, en un PDF, y mañana vamos a continuar con el tema. ¿Estamos bien? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos despedimos y continuamos mañana. Feliz día, Lick. Igualmente. Que pasen feliz día. Feliz día, Lick. Gracias igualmente.